Esta es la más antigua predicación de la Iglesia, una proclamación de la mesianidad y divina filiación del Señor Jesús a partir de las señales o signos, como dice la Biblia de Jerusalén, para desarrollar la fe en el Señor Jesús y obtener así la vida. Eso es lo que dice Juan 20:31. Si nos vamos a referir al propósito de este libro que estamos analizando y que vamos a seguir revisando, ayúdennos a leer el Juan 20:31, por favor. Juan 20:31. Pero estas sean escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leyéndolos, analizándolos, recibiendo esa información, es que todas las personas de esa época, tanto miembros de la iglesia como no miembros de la iglesia, ¿qué conseguían? Fe genuina. ¿Qué tipo de fe va a desarrollar una persona si no es basándose en la vivencia del Señor Jesucristo, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, en los milagros y las señales que testificaron aquellos? Y por eso es mi crítica contundente y mi crítica fuerte, y cuidado con los que me escribieron, que ya leí por lo menos uno de las tareas de ustedes, que me salieron con la gracia de decirme que evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Como eso es lo que se escucha del púlpito, eso vamos a repetir, ¿verdad? No, no es solo muerte, sepultura y resurrección, porque lo que estamos diciendo ahí es, mira, solo tenés que participar en eso y a la hora del bautismo y vas de viaje. No, no es solo muerte, sepultura y resurrección. Las enseñanzas del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, las señales que hizo, la manera en que Él se dirigió a las personas, todo eso sumando todo lo que está escrito en Juan, debería crear y desarrollar una fe genuina en la persona, en el oyente, sea no creyente o creyente. Usted dice, mire aquí, ¿cuántos le han predicado a mi hijo? Mire, vino el hermano famoso de España, vino el hermano intocable de Europa, vino el hermano, el prodigio en Brasil. Y ellos lo que le están diciendo es, mire, si no se bautiza, se va para el infierno. Estoy siendo crítico porque veo esa necesidad. ¿Por qué mejor, en vez de andar llamando a los predicadores más prestigiosos, no permite que sea el Señor Jesús el que le dé enseñanzas a su pariente? Que lea, o léale usted, o póngale el audio del libro, ya sea el Evangelio de Marcos. ¿No es eso lo que dice Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo. Desde el principio Marcos lo anuncia así. No fue suficiente con que lo evangelizara el Señor Jesús. Ahí tenemos tantos casos. El Señor Jesús, sí, yo he escuchado esa frase. Miren, cuando el hermano venía era una fiebre. Era como que viniera Chayán para la juventud, aquí en las iglesias de Cristo. En serio, ¿no? O sea, el hermano tiene mucha trayectoria, es un hombre un predicador de prestigio, admirable, digno de respeto. Yo espero que no lo tomen como que le falta el respeto. Yo de quien estoy hablando ahorita es del que lo magnifica más allá de lo que se debe. El Señor Jesús le dice a uno, ¿estás dispuesto a vender todo lo que tienes? Pero a otro no le dijo lo mismo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor tiene palabras para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos las mismas palabras para todas las personas. Hay que ver esa diferencia. Si a mi abuelita, que pasaron 17 años predicándole el Evangelio, no sé al final qué la empujó, posiblemente tantas lecturas, le llegó una y las anteriores como que todavía no la agarraban.
léaselo todo. Que quede harta mi tía, pero se lo voy a leer todito el Evangelio. Mientras me lo permita. Mire, tía, ya vamos por el capítulo 18. Y dice Raquel, ay, Diosito, ojalá que en el 19, porque ya mi tía la veo como que no quiere seguir leyendo. Pues a lo mejor tiene que llegar hasta el 21. Léaselo todo por pedacitos. Y si quiere usar ilustraciones, pues el Señor usó ilustraciones. El Evangelio, en Juan 20:31, tiene como propósito, partiendo de las señales que hizo el Señor Jesucristo, hacer nacer, crecer, desarrollar por completo la verdadera y genuina fe. Si no está de acuerdo, yo quiero escucharlo y quiero ver otro comentario. Si no, continuamos. Sean sinceros, ¿a quién le ayudó o a quién cree que le va a ayudar ese bosquejo que les mandé para una mejor comprensión del Evangelio si lo está leyendo o escuchando? ¿Han leído el bosquejo que les puse? Sé que lo puse hasta hoy o ayer. Hoy fue, ¿verdad? Bueno, no recuerdo. Así es mi cabeza. Por eso es que todo tengo que anotar. En las clases de interpretación bíblica yo les recomendé buenas versiones. Les recomendé las mejores versiones de la Biblia. Y la Biblia de Jerusalén es tan ordenada que de cada uno de los libros, de los 66 que usted conoce, tiene un bosquejo, pero excelente. En el de Juan, ya lo pueden, bueno, espero que lo sepan valorar. Tiene solamente 2 puntos mayores, aparte del prólogo y del epílogo, y delimitados ahí, yo, bueno, lo de los versículos lo agregué yo porque sé dónde comienza cada punto, pero las letras, todo el bosquejo, lo saqué literal de la Biblia de Jerusalén, para que vayan ustedes conociendo por qué algunas versiones son mejores que otras. No solamente la traducción, lo ordenadas, lo meticulosas, lo dedicadas y el profesionalismo de gente que durante toda su vida se especializa en determinados libros o epístolas. Entonces, no es la única buena, la nueva versión internacional es excelente, pero no tiene bosquejos como la de Jerusalén. La cristología en Juan. En Deuteronomio, Dios prometió un profeta semejante a Moisés. ¿Alguien lo ha leído? Deuteronomio 18, ¿cuál leemos? El 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ay, 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 ¿verdad? No era como Moisés. Era parecido a Moisés, pero no con la misma autoridad. La gente entonces, al ver las señales que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. El profeta que estaban esperando, porque esa gente sí conocía mucho de lo que estaba escrito en Deuteronomio. Esperaban al profeta. También esperaban al Elías, al descendiente de David. Esperaban con diferentes nombres al que los iba a redimir. Hermano Gabriel. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Zinzendorf, él decía, mi pasión es una sola, es él, solo él. Sé que estamos acostumbrados a que una persona habla solamente de Jesucristo y nosotros le decimos, sí, solamente Jesucristo, pero ¿y la iglesia? Y la salvación y la organización de la iglesia, y hay muchas cosas importantes, pero hay quien parece fanático, si usted lo escucha, pero hay quien dice,
Mi única pasión es Él. Nadie más que Él. Es el tema. Hay muchos libros, tal vez les consigo uno, pero estoy viendo si lo busco ahí como PDF. En busca del Jesús histórico es el tema. Boltzmann es un teólogo famoso, estoy casi seguro que es alemán. Él se dedicó mucho tiempo a escribir sobre el Jesús histórico, algo así como encontrando evidencia externa acerca del Señor Jesucristo. Y ya casi al final de sus escritos, como que cambió un poquito su mentalidad y él dice, definitivamente el Jesús histórico no es suficiente. Me voy ahora al Jesús de la fe, por medio de la fe, para disfrutarlo más, para quedar satisfecha no su curiosidad, sino su necesidad espiritual, una profunda necesidad espiritual. Así, muchos de estos teólogos que sentían un enorme vacío y se dedicaron a investigar acerca del Señor Jesús, a escribir libros sobre él, terminaron pero perdidamente enloquecidos. Cosa que nos hace falta a muchos, no sé a ustedes, pero a muchos nos hace falta. A muchos nos hace falta irnos directamente a Él, no tanto a los intermediarios. Ya eso, yo quiero que me disculpen por hacerle tanto énfasis. Intermediarios nunca es lo mismo. No es lo mismo ir al tallo, ¿verdad?, que a las ramas. El Señor Jesús es la palabra enviada por Dios a la tierra y es la palabra que debe volver una vez cumplida la misión. Esta misión del Señor Jesús, ¿cuál era? Anunciar los misterios divinos al ser humano. En Juan, para acreditar la misión, o es decir, para acreditar el mensaje del Señor Jesús, notamos que el Espíritu Santo es el que le da el poder para hacer milagros, para hacer signos, para hacer señales. Estas señales superaban todas las posibilidades humanas. Aquí ni Batman, ni Superman, ni Spider-Man podía hacer todo lo que el Señor Jesús hizo durante su ministerio. Esto era para ratificar, como lo dije, ¿verdad?, hace un momento, para acreditar su misión. Es Dios con nosotros, pero no dijo yo soy Dios, me tienen que creer y si no me creen van para el infierno. No, el esfuerzo, la dedicación y todos los detalles en el desarrollo de su plan tenían una secuencia lógica. Y muchos critican ¿y por qué no hemos visto a Dios? Bueno, dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo dice en Juan. Entonces él vino para darlo a conocer y ratificó su mensaje con el poder otorgado por el Espíritu Santo. ¿Por qué por el poder otorgado por el Espíritu Santo? Porque él estaba como que uno de los nombres que le da a Juan al Señor Jesús, ¿cuál es? Hijo del hombre. El Señor Jesús, 100% hombre. De su propio cuerpo o de su propia naturaleza, de Dios encarnado, del Señor Jesús, no salían esos superpoderes, sino que el Espíritu Santo le permitió desarrollar ese poder o hacer milagros. Isaías 52:13, tal vez nuestro hermano Julio Fernández. Isaías 52:13. Por aquí después, hermano, a ver, Raquel, Amós 5:18. Amós 5:18 y hermana María Sandino. ¿Tiene Biblia, hermana María? Juan 8:56. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El Señor Jesús
será puesto muy en alto. ¿Pero esto cuándo? Después de su resurrección. No antes, porque antes, ¿cómo fue puesto? Como lo peor de la humanidad. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ok, estando la 2015, que siempre es Reina Valera, ya que les gusta Reina Valera, ¿por qué usar una de 55 años antes, cuando ya pasaron tantas revisiones? Ya les dije, esto es algo académico. ¿Cómo ustedes van a tener la primera edición de un libro de cálculo si salieron 16 ediciones más? No tiene sentido que tengan la primera. Dejen que los demás miembros de la iglesia lo hagan, ustedes no. Académicamente no se puede. Estoy exagerando, ustedes usen la que quieren. Solo quería molestar a la Raquel, pero también repetir el mensaje. La gloria de Dios, digamos de Dios, o del Padre, en el Nuevo Testamento se le dice Padre, no se le dice ni Yahvé, ni Jehová, ni Padre, perdón, ni otra cosa. La gloria del día de Yahvé se cumple en él. No pierdan de vista lo que decía Raquel, porque ahora hermana María nos va a especificar a quién se refiere en el 8:56 de Juan. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ok. ¿El día de quién? ¿Ahí está hablando el Señor Jesús o estoy hablando otra persona? En Amós, ¿alguien tiene duda que se refiere al creador del universo, a Dios? Ok. ¿Y quién reclama ese nombre, ese título? El Señor Jesús dice, bueno, el día de Yahvé es el día del Señor Jesús. Esto tiene que ver con la resurrección. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Ok. Estamos hablando del prólogo. Uh-huh. ¿Por qué se encarnó? Para dar a conocer a Dios. Uh-huh. Lo dice el libro. Por eso es la pregunta, ¿va? Sí, ¿Por qué preguntas dónde está el Padre si me miras a mí? Sí, más adelante. Vean, el prólogo tenemos del versículo 1 hasta el 18. Y después del versículo 18, hasta terminar el libro, ustedes van a encontrar ratificaciones de lo que habla el prólogo. O sea que el prólogo no está alejado del resto del libro. Y vamos a ver cada uno de esos puntos. Primer punto, para dar a conocer al Dios invisible, porque esa es una pregunta de toda la vida, de toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué no se da a conocer? ¿Y por qué no se deja ver? Y ya vino a darle respuesta al Señor, el Señor Jesús. ¿Sí? Otro punto. ¿Estaba en el plan de Dios esta encarnación? ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. En cierta manera, ¿verdad? Yo pienso de que sí estaba en el plan de Dios la redención del hombre. Porque ya estaba profetizando, ¿verdad? De que iba a mandar a alguien que iba a poder derrotar a Satanás, en otras palabras. Hermano Jacob, una preguntita para usted. ¿La mujer tiene simiente? ¿La mujer tiene simiente, Yara? Bueno, realmente no estoy muy clara de lo que es simiente,
por eso no puedo responder la pregunta. Bueno, simiente. Ah, el hermano Gabriel sabe lo que es simiente. ¿El hermano Gabriel? Hermano, yo digo que la simiente la tiene el hombre, ¿no? Yo, He escuchado. Real Academia Española. ¿Ves? Les tenía que haber dejado investigación, ¿verdad? Era más bonita la investigación. ¿De dónde viene la palabra simiente? A ver, aquí tenemos Real Academia Española. ¿La pueden ver? ¿Alguien que me lea ahí, por favor? Semilla, semen. Ok. Los primeros dos. Esta es una aclaración, ¿verdad? Para todo el que usa la palabra simiente. La mujer no puede tener simiente. Eso es contrario a la naturaleza. No tiene sentido ese texto a menos que estemos pensando que si el Señor Jesús iba a ser simiente de la mujer, a lo que se refiere es el cumplimiento cuando no sería simiente de varón, porque José no lo engendró. José es un varón, José no lo engendró. Cuando decimos o cuando leemos simiente, ¿estaba en el plan de Dios? Sí. Como simiente de la mujer, sí, porque sí estuvo en el vientre de la mujer. Nacimiento virginal cumplido cuando María dio a luz sin simiente de varón. Hermano, bueno, yo en el asunto de la agricultura he oído, digamos, de que unas plantas que no ocupan de otra, digamos, para la, para la germinación, bueno, lo que le llaman hermafrodita. Ajá. Digamos, al María no tener un varón para estar embarazada, tal vez de alguna forma los científicamente, digamos, lo pueden ver así, o digamos, el que no quiere aceptar que Dios fue el que puso, ¿verdad?, a Jesús a crecer en el útero, en el vientre de María. ¿Será que vamos que se pueda hablar de algo así en asuntos científicos o no hay esa posición, digamos, en la ciencia? Pero es que lo que yo creo que ahí es otro término, no es exactamente simiente. Ya ahí es otro, no recuerdo la palabra que se aplicaría ahí correctamente, pero con las plantas no es exactamente esa palabra la que se usaría. Perdón, bueno, yo creo que, digamos, en lo que es el reino animal, o sea, en los animales también he escuchado un poquito de eso, del asunto de hermafrodito o hermafrodita, digamos, que tienen ambos sexos y algo así. Sí, hermano, pero recuerde que aquí no se trataba de que María fuera hermafrodita, o sea, no es el mismo caso. No es el mismo caso porque ni siquiera es parte del cuerpo de María, simplemente entró Dios en el vientre de ella y se encarnó, se convirtió en hombre. Dios se convirtió en un hombre. O sea, de María no salió ninguna célula. Encarnación es que él ya existía, no es que estaba formándose en ese momento. Así que no aplica, hermano, el ejemplo que está poniendo es muy, es como otro mundo, es como un universo diferente, nada tiene que ver. No, ni por cerca, ni por cerca, pero bueno. Entonces la encarnación, uno, para revelar al Dios invisible. Dos, estaba en el plan de Dios, Génesis 3:15. Tres, la encarnación hace posible el sacrificio por nuestros pecados. ¿Ustedes se imaginan a Dios muriendo? ¿A Dios entregando su vida?
¿Se lo imaginan? Yo no me lo imagino. Se hizo hombre, se encarnó. Primera de Juan 3:5. A ver, ¿a quién no le hemos pedido? Ya leyó Rixi. A ver, Rixi, primera de Juan 3:5, por favor. Después Carlos Batz, Hebreos 2:17. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció él? Para quitar pecado y no había pecado en Él. Y en Hebreos se nos dice que era necesario que él fuera sacrificado. Pero ¿cómo iba a sacrificarse si estuviera como Dios? Dios muriendo, ¿se lo imaginan a Dios muriendo? Dios muerto, el creador del universo muerto. Eso es imposible. Ahora, tan asombroso es que Dios se encarne, que se convierta en carne, carne y sangre, aunque también tenga espíritu. Es que eso es ese es el misterio que vino a revelar, uno de los misterios que viene a revelar el Señor Jesús. No puede morir como Dios, pero muere como hombre. Y cuánta y absoluta plena confianza hay con el Padre, con el Espíritu Santo, porque los tres forman la deidad. Y cuánta confianza absoluta y plena que Él se sacrifica y dice, voy a morir. Y el Padre lo envía a morir, pero no como Dios, sino como hombre. Entonces, tenemos evidencia en Juan, y no solamente en Juan, en toda la Biblia, que el Señor Jesús es Dios y que el Señor Jesús vino como hombre, no como Dios. Vino como hombre porque si hubiera venido como Dios no estuviera pidiendo ayuda del Espíritu Santo para hacer los signos, las señales, los milagros. ¿Sí? Y el texto que va a leer Carlos Batz es en Hebreos 2:17. Está relacionado el punto, pero es más con la palabra sacerdocio. Se encarna para ser... A ver, Carlos. Sí, hermano, dice el pasaje así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Podía expiarlo si moría, porque alguien tenía que pagar el precio. Y alguien decía, ¿a quién se le va a pagar? Apareció alguien medio loquito ahí, o más de uno, como dice Jacob, y dice, no, es que le tenían que pagar al diablo. ¿Y a cuenta de qué? Es que el diablo es el dueño, es el dueño de todas las cosas. Pero tenía que ser de carne para poder pagar el precio, para poder ocupar, porque la expiación es esa. Antes eran los animales los que ocupaban el lugar de la persona que merecía morir. Entonces moría el animal. No podía, siendo Dios, expiar nuestros pecados. Entonces todo tiene un sentido lógico y todo tiene un sentido que se va no solamente porque nos explique Hebreo, sino que en el desarrollo de toda la historia del Antiguo Testamento vamos viendo la necesidad que tenía el ser humano, que teníamos las personas, de expiación, de perdón, de redención, de muerte, de sacrificio, y es lo que hizo necesario que el Señor Jesús o que Dios se encarnara o que se hiciera hombre. Yo creo que ahí, Carlos, desde el versículo 14 como que nos deja más claro. Usted leyó solo el 17, creo. ¿Cómo sería desde el 14? Estamos en Hebreos 2, ¿verdad? Sí, hermano, dice el 2:14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Entonces sí era una necesidad, tenía que ser semejante a nosotros. Sí vamos viendo con mayor claridad que no se trataba de crear una historia fantasiosa o de un cuentecito de niño. Tiene su sentido porque no hay contradicción en ninguno de los aspectos que se menciona en la condición humana, en los requisitos para poder expiar los pecados, tanto como se hacía en el Antiguo Testamento, y su equivalencia ya en el período de la gracia. Entonces, era una necesidad, no solamente para dar a conocer al Dios invisible, no solamente porque la simiente de la mujer fue cuando Él se encarnó, que se vino a cumplir la promesa, no solamente por mero sacrificio, sino para que sea equivalente y consistente en la redención de la humanidad. La encarnación del Señor Jesús, de la que habla Juan 1:1, y de la que se comenta y de la que comenta el escritor en los primeros 18 versículos de ese libro, era una necesidad. ¿Cómo está el Señor Jesús ahorita en el cielo? No dudan que está en el cielo, ¿verdad? A la diestra de Dios Padre. ¿Cuál es su condición? Tiene su naturaleza humana glorificada. Tiene su naturaleza humana glorificada. Así como lo vieron partir, así va a regresar. Y al Espíritu no se le pudo haber visto partir, porque al Espíritu no se le puede ver ni con los ojos de Raquel, ni con los ojos del hermano Julio Fernández. Así como lo vieron subir, así lo veremos descender. Los que estemos muertos, los que estemos vivos, los que estemos convertidos en polvo, lo vamos a ver de la misma manera. Ese cuerpo glorificado, parecido al cuerpo glorificado que va a tener el hermano Gabriel, parecido al cuerpo glorificado que va a tener el hermano Lamberto. Dios, esto no lo dicen los evangelios sinópticos, que Jesucristo es Dios, así como introducción, no es el prólogo de los sinópticos. En el principio ya existía el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo era Dios. Y si era Dios, sigue siendo Dios, pero convertido en un hombre en lo que se narra en el Evangelio de Juan. Hay unos textos ahí, por ejemplo, Salmos 24, 7 al 8, que dice: alcen puertas sus cabezas, sean levantadas puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé, el fuerte y poderoso. Yahvé, el poderoso en batalla. ¿Quién es entonces el Señor de la Gloria? Es nuestro Dios. ¿Y qué dice 1 Corintios 2:8? La cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. ¿Quién es el Señor de la Gloria? El Señor Jesucristo. Es el que fue crucificado y Él es el que se le conoce como Yahvé, el poderoso en batalla. Isaías 44:6. Así dice Yahvé, Rey de Israel, Yahvé Sebaot, que lo está redimiendo. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Elohim. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y el último. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Apocalipsis 1:18? Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué alfa? La primera letra del alfabeto griego. ¿Qué es omega? La última letra del alfabeto griego. Si dice yo soy el alfa y la omega, está diciendo yo soy el primero y el último. El que es, el que era y el que ha de venir, como dice el corito. Entonces Jesucristo, el Señor Jesús, ese mismo que se encarnó según el relato del Evangelio escrito por Juan, es
ni más ni menos que Dios. Dios hecho hombre. El mensaje de él, el conocimiento de esta historia, el análisis de las señales que hizo, el testimonio de todas las personas que vivieron en la misma época, los contemporáneos del Señor Jesús, es lo que hace que una persona desarrolle fe. No tanto por andar viendo cosas místicas o por andar averiguando que cómo es eso y cuál era el líquido que tenía María o cuál era el elemento, cuál era el material que había en el vientre de María. Era una gotita de agua que cayó y abrió la boca para tragar. No, esas cosas no tienen sentido. Es algo sobrenatural. ¿Será que cuando se bebió un vasito de agua, allí iba ya el Señor Jesús? Como, no, estar pensando en esas cosas no tiene sentido. Pero sí, leer esas historias, compararlas con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy útil, no solamente por el tema del sacerdocio o por el tema del sacrificio o la expiación, sino por cómo todo se cumple, cómo todo se conecta, cómo viene también, no solamente para los judíos, lástima que los judíos como que se les nubló la mente y lo tomaron como cualquier profeta, no analizaron bien las profecías, la historia narrada de Génesis a Malaquías, no pudieron establecer la conexión que había entre el Señor Jesús con toda la historia de esa nación, de ese pueblo. Preguntas, comentarios, tienen habilitados los micrófonos. O sea que Dios Padre preparó al Señor para todas las circunstancias que iba en sí a pasar para poder reconciliar a la humanidad con Él. Porque el embarazo de María fue completamente celestial, como Él fue puro hasta el final. Aún después de su muerte, Él dijo que no fue todavía, cuando Él se levantó todavía no, que no lo tocaran porque todavía Él no había subido al Padre, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor, cuando Él entró al vientre de María y salió puro y siguió puro todo el camino hasta su muerte y después de eso. Porque si Él no hubiera llegado a eso, no hubiera sido el adecuado para la remisión de los pecados. El punto mío es que tal vez Jesús, bueno, nuestro Dios, nuestro Señor, podía haberse aparecido ya, haber formado en su poder, haber formado un hombre ya hecho y empezar a predicar o hacer su ministerio en Jerusalén, bueno, en Israel, porque Él tiene el poder, lo ha tenido siempre para hacerlo. Entonces, el punto, digamos, de que Él vino a nacer, ¿verdad? Esto tiene que ver, digamos, solo el hecho de por lo que ya estaba escrito, o tiene que ver para traernos fe, digamos, a toda persona, digamos, para que la persona pueda aprender, digamos, aprender la fe, aprender a crear fe en sí mismo, porque, digamos, para poder aprender a creer en cómo Dios puede trabajar o cómo Dios hizo este asunto, este milagro. A lo que ya dije, agréguenle lo siguiente. Vino a enseñarnos cómo vivir. Entonces no apareció así como hombre de 33 o de 30 años. Ustedes mismos me escribieron en una de las respuestas, como 3 de ustedes me pusieron ahí. En Lucas dice que comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué no apareció con una apariencia aproximadamente a la de un hombre de 30 años? Porque también, no lo leímos todo, pero vino a enseñarnos cómo vivir. De eso habla Juan, de eso habla Juan. Estamos viendo así de rasgos generales, aspectos sobresalientes,
no podemos ir versículo por versículo, pero vino a enseñarnos cómo vivir. Entonces, desde niño ya habían lecciones. El Señor Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres, desde niño en el templo, buscando escuchar y comentar con los demás, con los sabios, con los maestros, las escrituras, la voluntad del Padre. Ni apareció como hombre, ni creo que hubiera sido conveniente. Y la otra parte, que es lo que comentó de último, yo creo que casi siempre lo entendemos al revés. Ustedes comentan y seguimos hasta las 9, ya no es culpa del maestro, porque ustedes preguntan y comentan. Judas fue el pobrecito que lo obligaron a traicionar a Jesús porque alguien tenía que cumplir la profecía. Así es como se entiende. ¿O es que Dios ya sabía que Judas lo iba a traicionar? Dice alguien, pero es imposible. ¿Cómo Dios puede conocer el futuro? Ahí ya no le vamos a discutir eso al Señor, ¿verdad? Pero no es que Judas le tocó la mala suerte de ser el traidor porque alguien tenía que ser. No, porque así estoy como entendiendo la pregunta del hermano Leonicio. Como se profetizó que el Señor Jesús iba a tener sed, entonces por eso Jesús no bebió agua. No, es lo contrario, porque Dios ya sabía que iba a pasar todo eso, es que fue profetizado para demostrar la soberanía, la omnipotencia, la omnipresencia. Entonces no es como lo acabo de escuchar, es al revés, es al revés. Está escrito en los libros para que nos diéramos cuenta de que no es un hombre, de que no es el invento de un escritor, sino que alguien que conocía el futuro, y no solamente el futuro, información científica que los hombres no conocían, está en esos libros, no solamente profecías, la redondez de la tierra, nadie en este mundo la sabía, ahí está en el Antiguo Testamento. De que el Señor Jesús iba a pasar por lo que pasó, no tenían ni idea, pero ahí está profetizado. Job fue un hombre íntegro, un hombre cabal, dice la escritura. Entonces, a mi parecer, que en el proceso, Job pudo haberse parecido bastante a nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de que siempre fue fiel a Dios, siempre fue obediente y jamás él renegó. Bueno, como le decía, quizá me salió un poquito del tema, pero ese es mi comentario que yo pensé en hacer. No sé usted, no sé su criterio y el criterio de los demás. Eso es. Que Job se parecía al Señor Jesús. Hermano Fernando, tal vez lo que quiere darnos a entender la hermana María es que de alguna manera esos grandes personajes de la Biblia por alguna razón aparecen. Claro, no se asemejan y no se van a comparar a nuestro Señor Jesucristo, pero de alguna manera ellos fueron escogidos por Dios para hacer buenas obras y de alguna manera nosotros tomemos en cuenta lo bueno. Para darnos lecciones, lógicamente. Exacto. Sí. Exactamente, para que nosotros aprendamos. Ok, hermana María, ya le ayudaron. Gracias, Yara. Bien. Bueno, espero la tarea y que no esté muy difícil. A ver, hermano Gabriel. Hermano, referente al tema de que usted estaba tocando del Señor Jesús. Permítame, Gabriel. Se pueden desconectar los que quieran porque ya pasamos las 8. Siempre lo digo en mis clases y nunca se desconectan. Pero sí me gusta escucharlos aunque sea después de la hora. Hermano Gabriel. Eso le decía que estaba tocando el tema de la profecía, de que tenía que cumplirse.
Claro, eso es verdad, pero también saben que en Romanos 8 dice que a los que él llamó también lo predestinó, algo así, y ya eso estaba predestinado, mi hermano. O sea, de que Lucas, de que Judas lo iba a traicionar al Señor Jesús, porque incluso él le dijo que uno de ellos le iba a traicionar, y eso pudiéramos no llamarle profecía, sino una predestinación. Gabriel, se lo voy a preguntar de la misma manera que lo mencioné. Cuando dice predestinación es que Judas no podía evitar el traicionar a Jesús, porque Dios le dijo que tenía que hacerlo y fue programado para hacerlo. A eso es lo que se le Estaba en el podría. plan, Pero o sea, escuche estaba en el plan de Dios. no, escuche lo que estoy preguntando. Judas estaba obligado a traicionar al Señor Jesús, aunque él no quisiera, porque era parte del plan de Dios. ¿Sí o no? Porque eso es lo que entiendo por predestinación. O sea, o sea, que en el último segundo Judas podía no traicionarlo. O sea, eso me dice mi hermano. Entonces yo entiendo que las profecías fueron escritas para demostrar que Dios todo lo sabe y que Dios ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Estoy poniendo a Judas como ejemplo, pero hay muchos otros cumplimientos de la profecía. Entonces, o Dios ya sabía que iba a pasar, o Dios lo iba a obligar a que pasara. ¿Cuál de las dos le gusta más? Yo ya No, sabía, para mí, hermano. a obligar, para mí no creo que Dios obligue, pero de que sí estaba en el plan de él para que se cumpla la profecía, sí, ¿no? A eso Es que me pudiera dice que encajar sí, un poco después mejor. me dice que no, y al mismo Claro, por tiempo eso, me pues, dice. porque Hermano, Ok, pero dejémoslo ahí, hay que analizarlo. Analícelo, Gabriel. No haga cosas solo porque yo las insinúo. Analícelo usted, lo discutimos en otro momento. Mire que hay un grupo de curiosos aquí que no se desconectan porque también están oyendo lo que hablamos, pero analícelo un poquito más. ¿Qué significa profecía? ¿Qué significa predestinación? ¿Y cuál de los dos es el que vamos a tomar en cuenta, verdad? En todo lo que está pasando en Juan, en los evangelios. hermano, ¿Quién Solo un habló primero? ¿Fue comentario. Dionisio? Me pareció que fue el hermano Dionisio, no. Fue fui yo, Lamberto. Ah, ok. yo fui. Voy a Dele, hablar. pues. Juan, Juan 13:27 dice así, y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, él estaba presto a entregarlo, pero ¿quién lo entregó? ¿Judas o Satanás? Si usted invita a Satanás, él con mucho gusto entra, pero que usted se lo está permitiendo. Correcto. Entonces no es tan inocente la persona y culpable es solo Satanás. Dele lugar a Correcto. Satanás, dele lugar a Satanás y después culpe a Satanás. ¿Cómo sería? Hipócrita. No, pero le está dando lugar a él y no tiene culpa. Bien. Ok. Yo creo, A ver, la siga. ambición, Ajá. la ambición de Judas, hermano, porque yo creo, digamos, que tal vez puede ser, ¿verdad? Analizando bien el caso de Judas, puede ser que él tal vez digamos, él había visto a Cristo librarse muchas veces de los fariseos y, bueno, de las personas que lo seguían para matarle. Él tal vez pensó, me gano una platita y igual él se vaya a escapar. No fue más allá a pensar de que él era el traidor, pero la ambición de tener su platita, ¿verdad? Y eso es lo que nos condena a todos, ¿verdad? La ambición o el pecado, querer hacer lo prohibido o hacer lo que no nos corresponde o no debemos hacer porque nos daña el alma y nos separa de Dios, nos aparta de Dios cuando hacemos algo, digamos, que no nos es permitido.
el caso de Judas, ¿verdad? Quizás él, de hecho, puede haberse hasta arrepentido y aún su muerte puede haber sido un error también, de decisión. Al ver que había traicionado al maestro, tomó una decisión trágica, como muchas personas hoy en día que se cuelgan, ¿verdad? Y que se suicidan, y uno dice, pero esa persona tan buena que era, esa persona que era humanamente hablando, bueno, pero son decisiones. Sí, solo un comentario rapidito. En algún momento de mi vida llegué a pensar yo también de que si las cosas pasaron era porque no era obligado, ¿verdad? Pero decía, al final las cosas tenían que pasar y siempre tenía que haber aparecido un traidor o alguien que negara a Jesús y todo lo demás. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que no era eso, era una profecía porque ya Dios conoce el corazón del hombre, nos conoce a nosotros como seres humanos que somos personas débiles muchas veces. Y bueno, le tocó a Judas, en este caso era por el ejemplo de él, porque como decía el Evangelio Dionisio, él tenía una ambición, era ambicioso y no era quizás le tocó, pues, a él porque ya Dios sabía y conocía el corazón de él y también conocía la debilidad de él en el aspecto de que si él se hubiera arrepentido de verdad y hubiera buscado del Señor ese arrepentimiento, a lo mejor hubiera tenido perdón, pero él no lo hizo, ¿verdad? Y ese era algo que quedó como ejemplo para nosotros y que realmente era algo que iba a suceder, pero porque Dios ya lo sabía. Y por eso quedaron para testimonio de que las profecías se iban a cumplir, pero no era algo que iba a obligadamente a hacer o porque tenía que hacerlo, sino porque realmente era algo que ya Dios conoce los corazones de nosotros. Bueno, si no se cumplían las profecías, el profeta no sería reconocido como enviado por Dios. Entonces no es que un juego de adivinanza, ¿verdad? Apostemos que cae cara, apostemos que cae sol, entonces a que cae cruz. Todo tiene su propósito. Mire, ustedes analizan cada detallito de toda la escritura y coincide, pero de una manera espectacular. Eso no da lugar a que la hizo un hombre, a que la casualidad, qué coincidencia que le dio sed a Jesús, que no, todo fríamente calculado, exactamente como tenía que ser. Y eso es lo que debería colaborar con las personas a desarrollar fe, ver todas esas maravillas, todo ese cumplimiento que no hace más que ratificar que hay un ser superior a todos nosotros, más inteligente, más sabio. Todo se cumple, todo tiene su propósito. Así que miren, hasta este tema de la encarnación del Señor Jesús, no es porque se le ocurrió, todo concuerda con todo lo que está escrito, los propósitos. Era una necesidad para poder redimir a la humanidad, no era un simple capricho.